Estamos poniendo todo a punto para que hoy a partir de las 18 conozcamos más sobre el voto electrónico. Nos vemos a las 18. Estamos aquí en la prosecución de nuestro foro virtual sobre innovaciones electorales. Estamos en la sede central de la Justicia Electoral, aquí en Asunción, dando la bienvenida a las personas que se van sumando a este foro por vía Facebook Live. Estamos recibiendo las notificaciones de las muchas personas que constantemente se están sumando. Hoy, esta noche, nos acompaña y le damos la bienvenida a Luis Cabrera. Está aquí con nosotros. Él es el intérprete de lengua de señas que está aquí con nosotros y nos va a acompañar a partir de hoy en todos los foros que tengamos los sucesivos miércoles. Realmente estamos muy contentos porque por la mucha cantidad de gente que se ha sumado en el anterior foro que tuvimos con Carlos María Lubetich, quien, como ustedes saben, nos habló del desbloqueo de listas. Y hoy, esta noche, le vamos a tener a Fausto Bonestreber sobre el voto electrónico. Y al respecto les quiero decir algo que nos enorgullece a nosotros como funcionarios de la justicia electoral, y yo creo que le debe enorgullecer también a todo el país, y es que nuestro sistema informático que encabeza Fausto Bonestreber, con el sistema TREP, que como ustedes saben es la transmisión rápida de resultados electorales preliminares, que damos a conocer 2 horas a 3 horas después de terminadas las elecciones. Venimos haciendo ya, estamos por cumplir 20 años, que estamos haciendo sucesivamente el sistema TREP, dando a pocas horas determinadas las elecciones los resultados en aquellas candidaturas unipersonales. Y eso nos enorgullece porque son resultados preliminares, pero una vez que nuestros jueces y tribunales juzgan las elecciones, prácticamente no existe diferencia entre lo que anuncia el TREP y el resultado final a la luz de las actas electorales. Una precisión milimétrica que pocos países de nuestro continente se pueden ufanar de tener este sistema. Y algo que les quiero decir que es muy importante, que nos enorgullece. En otros países que también tienen el TREP, lo manejan empresas privadas. Es decir, los organismos electorales pagan fortunas a empresas electorales privadas para que les haga el sistema TREP. Aquí, en la justicia electoral del Paraguay, el 100% de nuestro TREP y de todo el sistema que tenemos es 100% hecho por los funcionarios paraguayos de la justicia electoral. Nosotros no tenemos un solo milímetro de todo el sistema electoral que hayamos privatizado. El 100% es nuestra gente, nuestros funcionarios, y entonces quien se enriquece es la justicia electoral por la capacidad desplegada, se enriquece el país porque forma funcionarios informáticos que manejan este sistema. Es todo un sistema que se queda en el país. En cambio, en otros organismos electorales son empresas privadas que vienen, hacen su trabajo y se mandan a mudar y llevan su tecnología de donde provienen. Esta tecnología y esta capacitación que tiene la justicia electoral aquí en el Paraguay queda 100% acá, son nuestros funcionarios y estamos sobre todo muy orgullosos porque este sistema TREP, donde anticipamos el resultado de las elecciones, sean presidenciales o sean municipales, siempre tenemos con una precisión milimétrica, no hay diferencia. Y es algo de lo que estamos realmente muy orgullosos, y muchas veces a la opinión pública le puede pasar desapercibida esta situación. En cambio, lo señalamos acá porque realmente es un sistema
que se convierte como en la joya de la justicia electoral este sistema informático que poseemos y que brinda a la ciudadanía paraguaya a las pocas horas determinadas unas elecciones para decirle fulano de tal es el ganador, es el gobernador, es el presidente o es el intendente, como van a ser las próximas elecciones municipales. Eso es lo que queremos fortalecer y señalar que todo el background que tenemos queda en el país y queda acá. Y como ustedes saben, ahora con la nueva ley que estamos implementando, donde viene un nuevo sistema electoral, por el voto electrónico, por el desbloqueo de las listas, esta noche vamos a tener con Fausto Bonestreber la explicación de cómo va a ser el voto electrónico, cómo se va a votar. Fausto Bonestreber les va a mostrar la máquina de votación que tenemos, el sistema que vamos a aplicar y allí ustedes, a medida que se desarrolla las explicaciones que va a dar Fausto, ustedes pueden ir formulando preguntas y cuando termine la exposición de Fausto, él va a responder todas las preguntas que ustedes vayan formulando de tal manera que no quede duda alguna de cómo es el sistema, cómo trabajar con la máquina de votación y cómo hay que hacer para elegir a las candidaturas que sean de la predilección de uno. Unipersonal en el caso del intendente y voto selectivo preferencial en el caso de los concejales municipales, que es lo que vamos a tener el año próximo, según disposición de la nueva ley ahora vigente que ha postergado estas elecciones. Estamos entonces aquí en la justicia electoral, esperemos que se vayan sumando más, realmente vamos a tener una exposición brillante esta noche y esperemos que ustedes nos hagan las preguntas del caso para que no quede duda acerca de cómo es este sistema del voto electrónico. Así que bienvenidos, espero que no se queden con las preguntas, que nos formulen, que evacuen todas las inquietudes que ustedes tengan, de tal manera que no quede duda alguna acerca de cómo es el sistema que pensamos implementar el año que viene en las elecciones municipales. Aquí estamos nosotros ahora sin la mascarilla, pero realmente estamos guardando las distancias, estamos complementando perfectamente el régimen sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La justicia electoral está cumpliendo estrictamente con el sistema del régimen sanitario impuesto por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, espero que ustedes sigan con atención. A continuación va a quedar con ustedes Fausto Bonestreber. Bienvenidos a este sistema y esperamos interactuar con ustedes con todas las consultas que nos puedan hacer. Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar acá ante ustedes representando a la justicia electoral en un momento muy importante de nuestra historia como institución y de la ciudadanía. Hoy me gustaría mostrarles a ustedes lo que es el voto electrónico. Vamos a hablar del voto electrónico, pero ¿por qué el voto electrónico? Porque es lo que vamos a aplicar en las siguientes elecciones, por ley. Entonces, la idea de este compartir de hoy es mostrarles un poco la tecnología que vamos a utilizar en las próximas elecciones. ¿Y por qué elegimos este tipo de tecnologías? Entonces, al comienzo me gustaría mostrarles un poco los diferentes tipos de máquinas de votación que vimos en la investigación cuando, antes de hacer el llamado a licitación pública internacional que se realizó acá en la justicia electoral. Pero a continuación me gustaría mostrarles un gráfico, ¿verdad? El gráfico que ustedes ven acá es sobre informatización de los procesos electorales. ¿Qué vemos en este gráfico? Vemos de manera muy sencilla cómo nosotros o dónde, en qué lugar de los procesos electorales podemos meter tecnología, ¿verdad? Entonces, como ven ahí en el medio, tenemos nosotros el registro
y la autenticación de las personas que van a votar. Tenemos luego el voto en sí y luego tenemos la gestión de los resultados, que engloba el escrutinio y la totalización y la publicación. Entonces lo que está en verde son los lugares donde nosotros podríamos aplicar tecnología. Entonces se podría aplicar tecnología tanto en el registro o en la autenticación de los electores a la hora de votar. A través de, por ejemplo, podría ser elementos biométricos de conferencia de la persona, ¿verdad? Se podría aplicar tecnología en el voto y también en la gestión de resultados. Como dijo el señor Mauro al hacer la presentación, habló mucho de la transmisión de resultados preliminares. La justicia electoral ya viene implementando mucha tecnología en la gestión de los resultados a la hora de la totalización y la publicación. Entonces, eso se va a mantener, o sea, vamos a explicar también cómo va a ser ahora la transmisión de resultados preliminares, pero lo que sí vamos a implementar ahora y lo que es novedoso para todos es la implementación de tecnología en el voto y en el escrutinio. Entonces, la tecnología nos va a ayudar a hacer que sea más fluido el voto y también el escrutinio. ¿Y por qué? Tuvimos ya en los foros que me precedieron, el abogado Carlos María Luetich, compañero nuestro, le habló mucho del tema del desbloqueo de listas, ¿verdad? Entonces hay una ley que es la 6318, que fue promulgada el fecha 23 de mayo del 2019, donde se estableció el desbloqueo de listas cerradas y desbloqueadas, y el doctor Carlos María Luetich explicó ampliamente los alcances de esta ley con respecto al desbloqueo. Entonces, a raíz del desbloqueo, una parte de esa ley, ¿verdad?, en un párrafo que ustedes ven ahora, es donde explica o donde dice que tenemos que implementar el voto electrónico en las próximas elecciones. Entonces, textualmente le voy a leer lo que dice la ley, ¿verdad? Lo primero que dice en una parte es que se estableció que corresponde al Tribunal Superior de Justicia Electoral arbitrar los medios necesarios para una eficiente implementación del sistema de votación y escrutinio. Y luego este párrafo es, digamos, fundamental para todo lo que vamos a tratar hoy. En la mencionada ley dice que deberá disponer la utilización de sistemas de voto electrónico, incluidos sistemas de voto electrónico que expidan una versión impresa del voto emitido por el elector, la que acto seguido, debidamente firmado por las autoridades de mesa, será depositada por el elector en las urnas convencionales previstas para el voto con papeletas o boletines, los cuales deberán quedar debidamente resguardados. O sea, eso es lo que nos dice la ley que tenemos que hacer. En base a esto, la justicia electoral, bueno, otra parte también que le quería comentar es que en el Código Electoral establece que el voto es secreto, pero el escrutinio es público. Entonces estamos obligados a que también el voto tiene que ser secreto, ¿verdad?, pero también el escrutinio tiene que ser público. Entonces, ¿por qué pusimos eso ahí y lo pusimos entre negritas y resaltado? Porque el tipo de tecnología que elegimos nos permite hacer esto, ¿verdad? Bueno, entonces, para hacer un resumen, las características esenciales que debe cumplir el sistema de voto electrónico son las siguientes, ¿verdad? Tiene que expedir una versión impresa del voto emitido, como decía en ese párrafo. El boletín debe ser firmado por los miembros de mesa. Los boletines tienen que ser depositados en urnas electorales, que esas urnas electorales son unas bolsas de plástico, ¿verdad? Entonces eso se va a mantener. El voto debe ser secreto. El sistema no debe permitir que mediante algún procedimiento técnico o manual la mesa o la autoridad electoral obtenga la información del voto del ciudadano, y debe admitir el escrutinio público. O sea, este es un resumen de las características que tiene que tener nuestro sistema de voto electrónico. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos con el voto electrónico? Hay muchas ventajas, pero las resaltantes son que da garantía y confiabilidad al proceso, porque es auditable en todo momento, y vamos a ver también más adelante a detalle eso. Algo fundamental, que la tecnología que nosotros queremos y vamos a elegir no está conectada a ninguna red, y también el voto electrónico permite al ciudadano corregir su elección y confirmar cuando él está seguro de su voto.
Le facilita al elector que aparezca en forma ordenada los candidatos. Entonces él ve en una pantalla de manera ordenada cómo están los candidatos. Eso es fundamental para el tema del desbloqueo de listas, ¿verdad? Otorga fluidez al trabajo de los miembros de mesa y una vez finalizada la elección se pueden imprimir los resultados. O sea, se va a tener un acta impresa con los resultados. Entonces eso es fundamental porque el miembro de mesa ya va a tener que firmar y va a tener que conferir. Pero no nos adelantemos porque me gustaría mostrarles mucho cómo funciona esta tecnología que vamos a hacer. Y suprime muchos fraudes que se dan con la votación manual. O sea, hay muchas maneras de hacer fraude y que en la votación manual que con el voto electrónico no se podrían dar, ¿verdad? Bueno, me gustaría mostrarles un poco una clasificación de los tipos de máquina de votación. Hay mucha información al respecto y hay mucha gente que clasifica los tipos de máquina. Hay muchas clasificaciones, pero me gustaría mostrarles esta, que es un poco, digamos, más sencilla y no vamos a ahondar mucho en mostrarles los tipos de máquina que hay en el mundo, porque va a ser muy largo. Podríamos hacer otro día una charla al respecto de toda la máquina que hay en el mundo, pero yo me gustaría enfocarme en dar una clasificación rápida, ¿verdad? Por eso elegí esta, y mostrarles luego ya la máquina de votación que nosotros vamos a usar, ¿verdad? Bueno, para hablar antes de esta clasificación, la justicia electoral, una vez promulgada la ley, el Tribunal Superior de Justicia Electoral designó una comisión especial compuesta por autoridades de la justicia electoral que estaba encargada de la implementación de la tecnología en ese párrafo que leímos, con respecto a ese párrafo que leímos. Entonces la comisión lo que hizo fue investigar todo lo que hay con respecto al voto electrónico y dar una recomendación de cuáles serían las características principales que tendría que tener la máquina de votación y que se daría de la mejor manera adaptada a nuestro medio o a nuestra idiosincrasia o a nuestras elecciones, ¿verdad? Entonces, la comisión hizo una investigación. Parte de esta investigación, digamos que esta clasificación de máquina de votación, todo eso está en un documento que fue entregado al Tribunal Superior y fue la base para el llamado a licitación pública que se hizo en meses atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos clasificar? O hay ciertas personas que clasificaron las máquinas de votación de esta manera, ¿verdad? Hay tipos de máquinas, por ejemplo, de registro electrónico directo o red, ¿verdad? Este tipo de máquinas registran el voto dentro de la máquina. Entonces, tienen una capacidad de almacenamiento fijo. O sea, guardan el voto dentro de la máquina y puede o no puede emitir un comprobante de papel. Como ejemplo, tenemos las máquinas de votación que se utilizan en Brasil y las máquinas de votación que se utilizan en Venezuela. La máquina de votación que se utilizan en Brasil son esas que ustedes ven ahí en la imagen, son estas, ¿verdad? Tiene dos módulos o dos componentes. Una que utiliza el miembro de mesa, que está más pequeña, y la otra que es la que utiliza el elector a la hora de emitir su voto. Vamos a hablar más adelante sobre la máquina de votación brasilera, porque nosotros ya tuvimos experiencia con esas máquinas. Y la otra máquina es la máquina que se utiliza en Venezuela, y es una máquina también de registro electrónico directo, pero emite un comprobante físico, a diferencia de la máquina brasilera. O sea, como ven ahí en la imagen se ve que está quitando un comprobante, un ticket donde está el voto del elector. Ahora, ese comprobante físico, la máquina guarda el resultado dentro de su disco, dentro de la máquina están guardados los votos. Entonces, a la hora de emitir el resultado en estas dos máquinas, los resultados salen de la máquina. O sea, termina el proceso, el miembro de mesa hace un procedimiento, imprime los resultados a través de la máquina. Esa es la característica principal, digamos, de las máquinas
red, ¿verdad? Que nosotros le podríamos llamar urnas electrónicas, ¿verdad? Otra clasificación de máquina de votación es la de lectura óptica del voto, o LOP, ¿verdad? Que usan un escáner para efectuar la introducción del dato a una urna. O sea, es un... les voy a mostrar. Son este tipo de máquinas que se utilizan en varios países, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, la señora que está ahí abajo está emitiendo su voto a través de una hoja, o sea, ella llenó esa hoja con su voto y luego depositó en la máquina. Entonces, esa máquina es como un escáner que verifica la marca que hizo la señora. Entonces, ese es un tipo de máquina que tiene una lectura óptica del voto. Entonces, como ven, ahí arriba tiene como una urna que va cayendo ahí los votos. Lo que está al otro lado es también un escáner. Ustedes ven ahí el boletín que es largo y que es también para leer los votos. Y abajo tenemos una imagen de Vladimir Putin en Rusia, que ellos utilizan este tipo de máquinas, que es las máquinas LOP. Y bueno, y último, la última clasificación que nosotros tenemos es la boleta única electrónica o BUE, que combina la tecnología en cuanto a que es una máquina, una PC, ¿verdad? Pero no tiene un registro interno de los votos, o sea, la máquina no guarda los votos en una memoria fija, ¿verdad? Entonces ya esa es, digamos, el tipo de tecnología que nosotros elegimos. Se podría decir, una mezcla entre voto electrónico puro y voto tradicional. Y vamos a ahondar mucho en esta clasificación porque digamos que es la que elegimos. Acá vemos algunas imágenes de máquinas BUE, ¿verdad? Hay la máquina que ustedes ven acá, es la máquina que se utilizó en Argentina, es una empresa argentina que digamos que es la que inició este tipo de tecnología. Y ellos hicieron ya elecciones en Salta, en algunas provincias de Argentina, hicieron elecciones en unas primarias de Buenos Aires. Después tenemos otras máquinas muy parecidas que se utilizaron en otros países, la que están al lado, la que está abajo, una que se utilizó en el Congo. Bueno, este tipo de máquinas, digamos que hay empresas que están ahondando mucho en este tipo de tecnología, que es el de BUE, ¿verdad? Y vamos a explicar más adelante cómo funciona. Bueno, en la investigación de la comisión vimos muchos tipos de máquinas también. Un ejemplo de estas son estas máquinas que tienen, como ven ustedes, es como una caja que tiene una pantalla touch también, que se emite el voto, y al lado tiene como un rodillo de papel, esta que está acá. Este es un rodillo de papel donde queda el voto físico emitido a través de la máquina, pero queda dentro de la máquina. O sea, como un rollo de papel que está dentro de la máquina. Entonces, el elector emite su voto a través de la pantalla touch. Cuando le da imprimir el voto, se queda impreso, digamos, en ese papel, pero que está dentro de la máquina. Entonces, hay muchas máquinas que tienen ese tipo de tecnología, creo que se llama BBPOT, algo así. Esta es una máquina que se utiliza en Corea, pero es un ordenador de boletines, ¿verdad? El boletín que está ahí al costado de la PC, esos son los boletines que utilizan en Corea, se coloca en la máquina y él va ordenando físicamente esos boletines. Entonces es algo muy particular, pero en Corea ellos llevan esos boletines a un lugar para contar los votos y utilizan esta máquina. Esta máquina se utiliza mucho en algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, ¿verdad? Como ustedes ven, tiene la misma tecnología de la anterior, o sea, tiene el rollo de papel ahí al costado, tiene una pantalla en donde se emite el voto y queda registrado, digamos, en ese rollo de papel el voto, pero ese voto no se va y se deposita a una urna. Bueno, en realidad lo que estamos viendo ahora son distintos tipos de tecnología aplicados en diversos lugares. Ya vamos a llegar al quick de la cuestión, que es la urna que elegimos, ¿verdad? Pero me gustaría también mostrarle un poco lo que es el voto electrónico a nivel regional, y uno de los países que está aplicando voto electrónico es Perú, ¿verdad?
Perú en el 2018 tiene aproximadamente 23 millones de electores, 1.700.000 estaban habilitados para votar con voto electrónico, ¿verdad? Y ellos su voto electrónico es muy particular. Estas imágenes que vemos ahí son del voto electrónico en Perú, ¿verdad? Ellos tienen dos módulos. Un módulo de conferencia de identidad de los electores. Entonces el miembro de mesa utiliza una máquina que en realidad es una tablet que está dentro de una carcasa que se le hizo, ¿verdad? Es lo que vemos ahí en la imagen. Entonces esta carcasa, acá está la tablet. Acá tiene un lector de tarjetas. Entonces el miembro de mesa coloca la tarjeta, el lector trae su cédula de identidad, se identifica en la mesa, se le busca en el padrón que está en esa tablet y le habilitan a la tarjeta para que pase a votar a otra máquina que está ahí al lado. Entonces, tiene varios componentes el voto electrónico, ¿verdad? Como ven, también tiene ahí una impresora que es para imprimir después las actas. Entonces, vamos a ir pasando las imágenes. Este es el módulo de votación ya en sí, donde se ve ahí otra tablet, donde se introduce ahí la tarjeta y ahí le habilita al elector para votar y le imprime un comprobante también, ¿verdad? Y ese comprobante después se lleva a una urna también. Perú, si bien su implementación es gradual, pero no pudieron avanzar mucho en porcentajes de cantidad de máquinas. Pero siguen utilizando y en Lima se aplicó y en los lugares donde se aplicó bastante bien, ¿verdad? Después también le quería mostrar esto que es la máquina de votación de República Dominicana. República Dominicana es muy particular el caso. Yo creo que para hablar de República Dominicana podríamos hablar toda una charla también. Tuvieron muchos problemas ellos en la última elección, pero no en el funcionamiento en sí de su voto electrónico. Pero es muy particular porque ellos utilizaron máquinas comerciales. O sea, como ven ahí ustedes en la pantalla, tiene un monitor normal, tiene una impresora también, digamos, que se utiliza en un supermercado, tiene una CPU y aparte el módulo de identificación del elector tiene otra computadora y todo eso conectado y con muchos cables. Y bueno, es algo que funcionó en realidad, pero tuvieron muchos problemas a la hora de implementar el voto electrónico, ¿verdad? Es eso que vemos ahí. Estas son imágenes también de una implementación de unos escáneres para hacer solamente escrutinio en la mesa. Entonces también es otra modalidad de aplicación de tecnología en las elecciones, ¿verdad? Bueno, y ahora me gustaría hablar un poco de la experiencia paraguaya con el voto electrónico. Paraguay, nosotros ya no estamos ajenos al voto electrónico. Nosotros ya tuvimos experiencia con el voto electrónico. ¿Y cuál fue esta experiencia? En el 2001, nosotros implementamos la utilización de urnas electrónicas que nos prestaron del Brasil. Entonces evolucionó en el 2001, se hizo un plan piloto, se comenzó gradualmente con 1,5% del electorado y se tomaron ciudades, digamos, emblemáticas y donde podríamos hacer un muestreo de cómo iba a impactar el voto electrónico en Paraguay. Entonces en el 2001 se hizo el voto electrónico en Asunción, en Areguá, Maciel, Pedro Juan Caballero y creo que Ciudad del Este. Ese plan piloto fue bastante bueno, o sea, tuvo muy buena aceptación de parte de las personas que participaron y entonces en el 2003 ya se aumentó la cantidad de mesas habilitadas en un 45,83%, luego en el 2005 en las internas de los partidos, en el 2005 y en el 2006, y en el 2006 otra vez en las internas para las municipales se utilizaron en un 100% de las mesas habilitadas. Y luego el último año que utilizamos máquinas, urnas electrónicas fue en el 2007. Bueno, estas fueron las máquinas o las urnas electrónicas, como nosotros le llamamos, que nos donó el Brasil y nosotros utilizamos en esas elecciones que recién dijimos.
Entonces ahí vemos imágenes de cómo fue todo ese trabajo. Había un trabajo muy grande de auditoría, de preparación de las máquinas, había que identificar cada urna, había que cargarle el padrón. Y bueno, estas eran las máquinas. Bueno, el Brasil votan más de 100 millones de personas en su padrón. Las máquinas en Brasil, ellos empezaron en el año 95 también por un tema de que sus listas son totalmente desbloqueadas. Entonces necesitaban una máquina que se adapte a esa necesidad. Y entonces la máquina brasilera, digamos que se adaptó a eso. La máquina brasilera tiene una particularidad que no tiene, o sea, primero que la pantalla no es touch, tiene un teclado numérico. Entonces a través del teclado numérico el elector emite su voto. Y tiene el otro tiene dos componentes, el otro que es para que el miembro de mesa le habilite. No emite un comprobante físico del voto. Entonces eso es algo que digamos que es cuestionado en esa tecnología, porque la máquina guarda todo, la urna electrónica guarda todos los votos en las memorias internas que se tiene, y a la hora de emitir el resultado, genera la máquina con los resultados que tenían guardados, ¿verdad? Ellos no emiten un comprobante físico del voto, ¿verdad? A diferencia del, como ya explicamos. Fueron evolucionando, sí, en el software y en el hardware, pero no en la carcasa. O sea, como ven, en el 95 era esta carcasa y ahora en las últimas elecciones es esta misma carcasa. Pero lo que está adentro sí cambió mucho, y también le metieron algo de biometría en el tema de la conferencia de la identidad. Ahí, como ven ahí en la imagen, acá se ve donde ellos meten ahora biometría también en su urna electrónica. Y en vez de tenían un disquete para hacer la transmisión del resultado, ahora tienen esto. Bueno, Venezuela. ¿Por qué nosotros ahondamos un poco en estas dos? ¿Por qué le estoy mostrando estas dos tecnologías? Porque digamos que la tecnología que nosotros vamos a elegir es una evolución y es una mezcla entre estas dos tecnologías y el voto tradicional. Las máquinas de Venezuela son estas que ven ustedes ahora ahí en la imagen, y son unas máquinas que tienen una pantalla así ya touch, ¿verdad? Y emite un comprobante físico del voto, o sea, emite un ticket donde está impreso el voto del elector, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese ticket? Ese ticket se guarda en una urna, en una bolsa, ¿verdad? Pero a la hora de emitir el resultado sale de la máquina. O sea, el miembro de mesa tiene que hacer un procedimiento en la máquina y imprime los resultados de la máquina. ¿Para qué sirve el ticket? Sirve para hacer una auditoría entre lo que hizo la máquina y lo que está impreso. Entonces, esta máquina, la impresión, sirve para hacer una auditoría, no para contar los votos, ¿no? Y bueno, ahora llegamos a lo que es la máquina de votación, que es esta máquina, esta imagen que ustedes ven ahí. Nosotros le llamamos máquina de votación para no decirle urna electrónica, porque urna electrónica es, la palabra es como que se van a guardar los votos adentro, ¿verdad? Y nosotros entonces para diferenciarnos de eso le llamamos máquina de votación. Esta máquina, ya le dije que son unas máquinas que se utilizaron en Argentina y también se utilizaron en Ecuador. Hubo un plan piloto en Ecuador, en una provincia, en un municipio, para ser más específico, donde se probó 3 diferentes tipos de tecnología: la venezolana, esta máquina argentina y una rusa, ¿verdad? Y las 3 salieron bastante bien, pero ya ahí nosotros vimos el funcionamiento de estas máquinas que salieron muy bien, ¿verdad? Y también vimos en Salta, y esto por ejemplo es una imagen en Ecuador. Ya vamos a ahondar bien en cómo funciona esta máquina, ¿verdad? Como ven, la misma máquina es su carcasa, es esa que está, esta imagen es la máquina guardada, o sea, así tiene una forma de transportar que después les voy a mostrar. Y esta es la máquina abierta y con una pantalla, tiene una pantalla de 20 pulgadas y ya vamos a ver cómo funciona. Bueno.
¿Cuál es la diferencia principal entre este tipo de tecnología y las otras dos que le mencioné? Que el voto se guarda en esa boleta. O sea, nosotros tenemos un boletín, nosotros le llamamos boletín, y en este boletín se guardan los votos. O sea, la máquina, uno introduce o genera su voto a través de la pantalla touch, donde le aparecen todos los votos. Y luego le imprime en este boletín los votos de lo que eligió el elector, le sale impreso en el papel. Y también le guarda en un registro digital o en un registro electrónico que está acá. O sea, dentro de este cartón nosotros tenemos un chip acá, RFID, que guarda también lo mismo que está acá impreso, guarda acá en el chip electrónico. Entonces los votos no son guardados en la máquina, sino que están todos guardados en la boleta. Entonces es ahí donde nosotros decimos que este tipo de tecnología es una mezcla entre voto electrónico puro y el voto tradicional. Entonces ahí a ese tipo de tecnología se le llama BUE, ¿verdad? Boleta única electrónica. Y nosotros acá en Paraguay le llamamos máquinas de votación. Entonces, a raíz de toda esta investigación que nosotros hicimos, nosotros sacamos unas características, y esto que ustedes van a ver ahora en la pantalla son, digamos, algunas de las características que nosotros plasmamos en el llamado. O sea, se hizo un llamado a licitación pública internacional porque teníamos casi un año para implementar una tecnología y hacer que salga el voto electrónico. Entonces necesitamos que la tecnología ya sea aprobada, ¿verdad? Y con éxito. Entonces, no podemos hacer un prototipo nosotros porque no nos da el tiempo. O sea, un año para implementar una tecnología en casa es muy poco tiempo. Entonces tenemos que ver una tecnología que tenga la seguridad, tanto en hardware como software, para que la implementación de la ley sea la mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué características nosotros pedimos en el llamado a licitación? Digamos que esto es un resumen así muy corto, ¿verdad? Entonces, el sistema electrónico tiene que posibilitar la impresión del voto en un soporte de papel, ¿verdad? Eso es antes que nada. Y el registro electrónico de su selección, o sea, debe guardar en un registro electrónico y debe estar impreso. El contenido de ese registro electrónico puede ser o tendrá que ser o podría ser verificado por el propio elector una vez emitido su voto. El voto no podrá ser almacenado en la máquina de votación, o sea, eso nosotros pusimos como requisito, o sea, que el voto no esté almacenado dentro de la máquina, ¿no? El escrutinio de mesa mantendrá todas las instancias de control que el marco legal prevé por parte de los veedores y apoderados, sin que se necesiten conocimientos técnicos especiales. Y los resultados del escrutinio de las mesas receptoras de votos deberán visualizarse en un sistema amigable a medida que se lee el registro electrónico de cada voto, permitiendo el seguimiento de la exactitud de la asignación de los votos a las organizaciones políticas participantes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pedimos que el escrutinio sea público y fiscalizado. O sea, no es que pedimos, sino que está en la ley. O sea, nosotros tenemos que hacer que el escrutinio sea público y fiscalizado. Entonces, nosotros con la máquina que vamos a implementar tenemos que hacer que los electores voten de una manera ordenada y eficaz, y también el miembro de mesa pueda hacer el escrutinio público y fiscalizado. Entonces, con las máquinas brasileras y con las máquinas venezolanas, muy buenas máquinas, ¿verdad? Pero adaptados a esos países. Para nosotros, digamos que esas máquinas no nos permiten que haya un escrutinio público y fiscalizado, y sí las máquinas que tienen el sistema BUE, ¿verdad? Porque, para explicar de una manera más sencilla, el voto no se hace directamente apretando un botón y que salga impreso de lo que está dentro de la máquina, sino que el miembro de mesa tiene que mostrar cómo va contando los resultados. Entonces, estamos hablando ahora del escrutinio. Entonces, ¿el escrutinio quién hace? Los miembros de mesa. Entonces, los miembros de mesa tienen que traer todos los boletines que están en la urna y hacer un conteo con la máquina. O sea, la máquina le va a ayudar a hacer el escrutinio. Y entonces, ¿cómo le va a ayudar? Con el registro digital que está acá. Entonces va a ir pasando por la máquina, va a ir contando los votos de una manera ordenada, y en la pantalla le va a aparecer
los votos acumulados por cada candidatura y al lado le va a aparecer lo que está impreso en la boleta. Entonces, eso digamos que es la característica principal de esta máquina, ¿verdad? Que es que se puede hacer el voto y que se puede hacer el escrutinio de una manera pública y fiscalizada. Entonces, esta es la imagen de la máquina y ahora me gustaría mostrarles ya la máquina física, ¿verdad? Bueno. Esta es la máquina, ¿verdad? O sea, como ven, nosotros pedimos que la máquina sea transportable. Yo puedo alzar esta máquina y puedo llevar, tiene un lugar donde yo agarro la máquina y llevo, ¿verdad? O sea, es bastante transportable y es esta es la máquina de votación que nos va a ayudar a hacer el voto para todos los ciudadanos que están inscritos y también para hacer el escrutinio. Una de las características que nosotros pedimos es que esté todo contenido en un solo gabinete, ¿verdad? Por un tema de logística y que no nos pase, o sea, que por ejemplo no tenga la batería externa, porque un tema que tuvimos problemas en elecciones anteriores, ¿verdad? Ya tuvimos problemas, no queremos tener problemas con el tema de energía eléctrica, entonces la máquina debe contener la batería también acá adentro y debe estar todo en un gabinete que en este caso es este, ¿verdad? Entonces yo le voy a mostrar acá cómo se desarma esta máquina, es muy sencillo. Tiene acá unas asas que yo estiro y acá. Y abro. Acá tiene un alimentador que es el que se conecta a la corriente eléctrica. Tiene acá adentro dos baterías de litio que hacen que dure, la batería duran más de 8 horas cada una, ¿verdad? Y entonces eso hace que se pueda utilizar, o sea, que tenga suficiente energía eléctrica para todo el día de los comicios, ¿verdad? Entonces, como ven, ahí se ve la máquina desarmada y esto es lo que vamos a tener en el cuarto oscuro a la hora de ir a votar, ¿verdad? La máquina tiene una pantalla touch de más de 21 pulgadas, donde el elector emite su voto a través de esta pantalla. O sea, el elector tiene que presionar la pantalla para elegir a su candidato. Acá tenemos una impresora térmica en donde se coloca las boletas y se coloca acá y sale acá. Después vamos a ver. Y tiene un lector y grabador de chip que está acá adentro. Entonces, esta imagen es, o sea, esta parte de la máquina, digamos, es el lugar donde el lector después puede conferir su voto y también es el lugar donde se leen los datos que tiene el chip de la boleta o del boletín. Bueno, ahora me gustaría explicarle un poco el funcionamiento con respecto al hardware. También tiene muchos dispositivos de seguridad físicos, o sea, acá tiene un espacio para que los golpes no le dañen fácilmente. Tiene un lector de DVD, en el DVD está el software, ¿verdad? Y todos los periféricos están bloqueados tanto por hardware como por software, pero acá se abre, acá se coloca un DVD y se arranca la máquina y tiene un botón de encendido, ¿verdad? Entonces ahora me gustaría mostrarles un video explicativo de cómo es el voto. Entonces, en este video van a ver también cómo estamos trabajando. Ya llegaron 3.000 máquinas de las 15.000 que vamos a utilizar para las elecciones. El voto electrónico teníamos que implementar para las elecciones internas de los partidos este año y para las elecciones generales municipales también que iban a ser este año. Esas elecciones fueron postergadas o van a ser postergadas para el año que viene y teníamos que tener 15.000 máquinas para eso. En una primera etapa recibimos 3.000 máquinas para capacitación que están ahora acá en el depósito y empezamos a adecuar esas máquinas y a capacitar a los funcionarios que van a ser los agentes multiplicadores de cómo se utiliza la máquina para votar. Entonces ahí es cuando empezó el tema de la pandemia y
se paró todo el tema de la capacitación. Entonces, las imágenes que ustedes van a ver ahora fue cuando empezamos las capacitaciones y recibimos las 3.000 máquinas para capacitación. Ahora mismo estamos haciendo capacitaciones virtuales a los funcionarios. O sea, la idea en cuanto a la capacitación es hacer una capacitación en cascada. Entonces nosotros capacitamos a gente, primero acá, divulgadores que van a ir a todo el país a mostrar y llevar la máquina y para que la gente conozca la máquina, ¿verdad? Después vamos a hacer capacitaciones para los miembros de mesa, que es una capacitación totalmente diferente, porque ahí los miembros de mesa tienen que saber cómo utilizar la máquina para hacer también el conteo, ¿verdad? Pero en una primera etapa, lo que ahora estamos haciendo es hacer las capacitaciones virtuales. O sea, estamos utilizando una herramienta virtual y hay un grupo de 15 personas que están permanentemente hace 3 semanas capacitando en teoría el uso de la máquina. Entonces, no es igual la teoría que tocar la máquina, ¿verdad? Pero la mayoría ya antes de que empiece la pandemia ya tocó la máquina, ¿verdad? Pero para adelantar los trabajos estamos haciendo las capacitaciones virtuales en cuanto al uso de esta tecnología y del desbloqueo de listas, ¿verdad? Que es lo fundamental para la aplicación. Entonces vamos a ver el video y continuamos. En las próximas elecciones municipales, Paraguay implementará un nuevo sistema electoral con el voto electrónico. Este formato asegura el secreto del voto, la transparencia y la confiabilidad del proceso de votación. Un avance importante y un gran desafío incorporar tecnología con el objetivo principal de facilitar al elector la comprensión del sistema y que su voto se vea reflejado en los resultados. Entrega tu documento de identidad al vocal número 1, este firma el boletín y le pasa al vocal número 2 para la firma. Luego te entregará el boletín. Ingresa al cuarto oscuro, coloca el boletín de voto en la máquina de votación y aparecerá la imagen de los candidatos a intendente y elegí a uno de ellos. Luego aparecerán las listas participantes a junta municipal y elegí una de ellas. Seguidamente, selecciona al candidato de tu preferencia. Antes de imprimir tu elección, tenés la opción de modificar el voto emitido o confirmar. Allí se imprime el boletín. Para corroborar si tu elección está correcta, verifica con el boletín sobre el lector del chip. Dobla el boletín para proteger el secreto de tu voto. Vuelve a la mesa y entrega tu boletín al presidente de mesa para la firma final. Entinta tu dedo y deposita tu voto en la urna plástica. Te devolverán tu cédula de identidad. Voto electrónico, seguro, fácil y confiable. Bueno, espero que hayan podido ver el video. Como ven, fue un arduo trabajo de todos los compañeros que están haciendo. O sea, ahí vieron el depósito, cómo estaban las máquinas dispuestas. Eso es lo que quería, digamos, mostrarles y transmitirles, de cómo ya estábamos empezando a hacer el trabajo de preparación para divulgar nuestra tecnología, ¿verdad? Me dijeron que muestre otra vez la máquina como es la carcasa, ¿verdad? Como viene cerrada. Entonces la máquina viene así. Voy a cerrar acá. La máquina es un maletín. Es un maletín que dentro tiene una computadora, ¿verdad? Tiene todos los elementos de una computadora, pero no tiene disco duro fijo, no tiene memoria fija. Entonces se abre así, acá atrás, digamos, en un módulo, tiene dos baterías de litio que hace que dure más de 8 horas cada uno, ¿verdad? Y tiene acá sus componentes que son los cables que se conectan a la energía eléctrica. Y acá tenemos una pantalla de más de 20 pulgadas, donde el lector, o sea, emite su voto, pero también esta máquina sirve para hacer el escrutinio, ¿no? El software de la máquina está guardado en un DVD, o sea, la máquina arranca por un DVD. Y ¿qué es lo que le da identidad a la máquina? Digamos que
cualquier máquina puede ser utilizada en cualquier mesa, porque la máquina no tiene guardado ni el padrón ni los votos, ¿verdad? O sea, no tiene guardado el padrón ni la identidad de la mesa. El que le da identidad a la mesa es la credencial que van a tener los miembros de mesa, ¿verdad? O sea, los miembros de mesa van a tener una credencial con un chip RFID y tienen una contraseña. Esta credencial se le va a llegar al miembro de mesa con varios dispositivos de seguridad y de logística propios de una elección, ¿verdad? O sea, como le llegan los materiales y las actas oficiales, le va a llegar también la credencial a los miembros de mesa, ¿verdad? Y la máquina va a tener toda su logística para que llegue a tal o cual mesa. O sea, si bien va a estar identificado para un tema de logística, que esta mesa se va a utilizar en tal o cual local de votación y en tal número de mesas, pero en realidad cualquier máquina de votación puede ser utilizado en cualquier mesa. Digamos que esa es una de las bondades de esta tecnología, porque la máquina sirve para emitir el voto, para que se imprima el voto en un papel, para que va a estar guardado también electrónicamente y luego para hacer el escrutinio. O sea, para eso sirve la máquina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría mostrarles ahora? Es el software de divulgación, o sea, que recién vieron también en el video, pero les voy a mostrar, digamos, en una forma práctica y me gustaría mostrarles también cómo votan las personas disminuidas en sus capacidades visuales, ¿verdad? Este software está preparado justamente para hacer la capacitación de una elección municipal. Nosotros tenemos en la elección municipal, elegimos autoridades regionales para intendente en un distrito y para juntas municipales. Entonces tenemos dos candidaturas, ¿verdad? Y tenemos distintos niveles de municipios o tipos de municipios, ¿verdad? ¿Y en qué se diferencia un municipio o un municipio de otro? En la cantidad de concejales, ¿verdad? Entonces, para Asunción hay 24 miembros de junta municipal, para Ciudad del Este hay 12, y para otro municipio más pequeño hay 9. O sea, tenemos 3 categorías de municipios, con 24 concejales, 12 y 9. Entonces nosotros, para hacer una capacitación o una divulgación, hicimos 3 tipos de software para hacer la divulgación, para que la gente muestre el software de cómo se vería sus candidatos, o sea, una elección para junta municipal con 24 candidatos, o otra con 12 o otra con 9. Entonces, dependiendo del distrito donde está el divulgador, uno puede hacer diferentes tipos de capacitación. Y la última es la elección partidaria, que esta elección era muy particular porque también en la elección interna el Partido Colorado tendría que elegir a sus autoridades partidarias. Entonces ahí teníamos más candidaturas. Entonces también estaba, digamos, en el software preparado para hacer una divulgación para la elección interna en el Partido Colorado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un divulgador? ¿Cómo va a mostrar? Vamos a mostrar acá en la pantalla, ¿no? Y vamos a elegir un municipio de 24 candidatos para que ustedes vean la cantidad, cómo se ve en la pantalla los concejales con 24 candidatos, ¿no? Bueno. Como les dije, el miembro de mesa tiene que habilitar la máquina con su credencial. Entonces nosotros ahí me gustaría mostrarle también cómo reinicia la máquina. Entonces acerque la credencial de la autoridad de mesa al elector. Dice, ¿verdad? La autoridad de mesa acerca la credencial y ahí le sale el menú, ¿verdad? Este es el valor de la calibración. Bueno. Acá, ¿qué es lo primero que le aparece en la pantalla al elector? ¿Verdad? Introduzca el boletín de voto en la impresora. No sé si se ve ahí. Ahí. Bueno.
Entonces ya vimos el procedimiento, pero vamos a repasar, ¿verdad? El miembro de mesa le entrega al elector una boleta en blanco, que en este caso nosotros vamos a tener unas boletas que dicen capacitación, y como ven, a un lado de la boleta dice firma de los miembros de mesa, número de mesa y la firma de los dos vocales y del presidente. Entonces en la ley a nosotros nos exige que en la boleta tenga la firma de los miembros de mesa, ¿verdad? Para que no se vote en otra mesa, ¿verdad? Entonces es un tema de seguridad. Bueno, el elector va a recibir esta boleta y va a introducir en la ranura acá donde vemos acá. Ahí automáticamente él detecta y nos muestra la opción y los candidatos para intendente municipal de un municipio. Nosotros tenemos un software con candidaturas ficticias, entonces son nombres de partidos ficticios, ¿verdad? Entonces tenemos partido, alianza y concertaciones que podríamos tener, y podríamos tener el voto en blanco. Entonces la persona, ¿cómo emite su voto? O sea, ¿cómo hace su selección? Presionando la pantalla sobre el cuadro donde está su preferencia. Entonces, yo tengo una preferencia, por ejemplo, por la lista 540 y aprieto el recuadro en ese lugar, ¿verdad? Ahí yo ya seleccioné mi elección para intendente. Luego me va a aparecer la lista de participantes para junta municipal. Entonces, acuérdense que para el desbloqueo yo tengo que elegir un partido o un movimiento o una concertación y luego darle preferencia a uno de esa lista. Entonces, lo que primero me aparece son las listas participantes para junta municipal. Entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, la 580 y ahí me muestra la lista de los candidatos, de los que están en esa lista, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer una preferencia dentro de la lista 580. Entonces, está la lista 580 que tiene una lista de 24 personas y yo le tengo que dar una preferencia. Entonces, ahí donde yo selecciono uno de los candidatos de esta lista 580 y voy a elegir el número 10, ¿verdad? También me va a aparecer la foto, o sea, lo que nosotros tenemos acá es una muestra con unos avatares que van a ser reemplazados por la foto de los candidatos, ¿verdad? Ahí lo que me muestra es un resumen de mi selección. Entonces yo elegí para intendente municipal a Castorino Faría de la lista 540 y para la junta municipal a Gumercinda Sánchez de la lista 580. Yo puedo o modificar, si es que no estoy seguro, entonces me da la opción de modificar individualmente cada candidatura, o puedo confirmar e imprimir, ¿verdad? Entonces yo le doy confirmar e imprimir, me aparece cómo va a salir impreso y ahí va a imprimir. Entonces, es muy importante que al elector le va a aparecer impreso su voto, pero también le va a guardar en el chip que está acá. Entonces él puede verificar si su voto que está impreso está también guardado en el chip. ¿Y cómo hace eso? Le acerca a esta antena, o sea, acerca acá y ahí aparece cómo está impreso y también le aparece la foto para que él corrobore que fue realmente lo que está acá guardado en el chip, está impreso, ¿verdad? Entonces él puede verificar todas las veces que quiera eso. Una vez que está seguro, dobla, lo lleva a la mesa, le entrega al presidente de mesa, el presidente de mesa firma, entinta su dedo y deposita en la urna de plástico. Ahí terminó el voto del elector. Bueno, me gustaría mostrar el procedimiento de votación para las personas con discapacidad disminuida, ¿verdad? Esta máquina de votación, perdón, permite o ayuda a votar a las personas con discapacidad disminuida visual. Entonces, de dos maneras. Una es que a la hora de emitir el voto puede hacerse un alto contraste en la pantalla. Entonces, les voy a mostrar esa forma de cómo le podría aparecer, ¿verdad? Acá hay un botón donde dice vista en alto contraste.
Entonces yo le doy ahí y la pantalla me va a salir todo en negro y en blanco, ¿verdad? Solamente en blanco y negro, así. No sé si se ve ahí. Entonces, es para un tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, las personas entonces le va a ver en ese tipo de... O sea, la pantalla va a salir así en alto contraste, ¿verdad? La otra forma de votar es la siguiente. Vamos a emitir un voto en blanco. Como ven, todas las pantallas están con ese alto contraste, ¿verdad? La otra forma en que una persona que es totalmente ciega, o sea, la persona no ve y quiere ella emitir su voto, ¿verdad? La máquina también nos puede ayudar, le puede ayudar a esa persona a votar y cómo es, ¿verdad? Para eso voy a reiniciar, voy a entrar, o sea, cómo sería el procedimiento en la mesa. Viene una persona y le dice, yo te quiero votar con ayuda porque no veo nada. Entonces el miembro de mesa se acerca con su credencial a la mesa y elige el módulo de votación asistida. Vamos a ver. Y el miembro de mesa le tiene que entregar un acrílico, que es este, ¿verdad? No sé si dice acá, bueno, es un acrílico y un auricular. Un auricular, que es este. Con estos dos elementos, la persona que no ve puede emitir su voto por sí sola, ¿verdad? ¿Y cómo? Se estudió mucho el tema, como ven la pantalla va variando el lugar donde están los candidatos, ¿verdad? Entonces la persona no puede capacitar a una persona y explicarle dónde va a estar su candidato. Entonces se guían, el módulo de votación cambia y se concentra todo en un teclado numérico, ¿verdad? Entonces para eso sirve el acrílico. El acrílico se coloca sobre la pantalla y se concentra acá un teclado, ¿verdad? O sea, físicamente es como tener un teclado encima de la pantalla, ¿verdad? Entonces, la persona coloca el acrílico y también coloca acá el auricular, ¿verdad? Entonces, para colocar el auricular se abre esta tapa y se coloca el auricular acá. Entonces le va guiando el software auditivamente a la persona para que emita su voto. En este caso yo voy a quitar el auricular para que ustedes escuchen cómo le va guiando. Y voy a emitir un voto en blanco y van a ver cómo la persona va a escuchar, ¿verdad? O sea, en realidad esto no se tiene que escuchar sí o sí con el auricular, ¿verdad? Entonces la persona trae el boletín en blanco, lo coloca. Tiene también una guía para saber cómo colocar, ¿verdad? A continuación usted elegirá su candidato para intendente municipal. Ingrese el número de candidato y luego presione la tecla numeral. Las opciones son: para votar, Eutasio Palacio. Se escucha, Número 500, Partido Democracia Directa. Entonces yo voy a adelantar. En realidad la persona puede escuchar todas las candidaturas auditivamente o puede ya presaber el número de su candidato y cargar directamente el número de candidato, ¿verdad? Yo voy a votar en blanco, entonces voy a votar, yo ya sé que el blanco es el 7, ¿verdad? Y aprieto el numeral. La opción número 7 para intendente municipal. Voto en blanco. Presione la tecla numeral si está de acuerdo o presione asterisco para cancelar. A continuación usted elegirá la lista a la Junta Municipal. Ingrese el número de lista y luego presione la tecla numeral. Usted eligió la opción número 11 para Junta Municipal. Voto en blanco. Presione la tecla numeral si está de acuerdo o presione asterisco para cancelar. Usted seleccionó para intendente municipal la opción voto en blanco. Para Junta Municipal la opción. Bueno, ahí auditivamente me está mostrando un resumen, o sea, me está dictando el voto que yo emití, ¿verdad? Y acordándonos que siempre eso va a ser a través del auricular, que la otra persona no van a escuchar, o sea, la persona sola es la que va a escuchar eso. Para Junta Municipal. Por favor, no quite el boletín de la impresora hasta que se termine de imprimir.
Bueno, ¿cómo verifica la persona? La persona verifica no pasando el chip acá, porque si no, entonces tiene que colocar acá, para si es que quiere verificar su voto. Usted seleccionó para Intendente Municipal la opción voto en blanco. Para Junta Municipal la opción voto en blanco. Bueno, ese es el procedimiento de votación para una persona disminuida en sus capacidades visuales. Entonces la máquina también nos permite hacer eso. Aclarando que es fundamental la capacitación de esa persona. Entonces va a haber gente en el local de votación ayudándole y capacitándole también antes. O sea, es fundamental la capacitación en todo esto. Bueno. Bueno, ahora ya el módulo de escrutinio, digamos que no está preparado aún porque va a ser en un momento cuando vamos a capacitarle a los miembros de mesa, pero para mostrarles cómo sería el módulo, el escrutinio, ¿verdad? En la mesa. El miembro termina la elección y el miembro de mesa va a venir también con su credencial, va a cargar su contraseña y va a entrar en el módulo de escrutinio, ¿verdad? En el módulo de escrutinio, o sea, a esa hora, al finalizar la elección, vamos a tener todas las boletas en la bolsa plástica. Entonces, los miembros de mesa van a traer esa bolsa, van a separar los boletines y van a pasar por el lector. O sea, le va a aparecer en la pantalla el módulo de escrutinio que va a tener en un costado una grilla, o sea, unas celdas donde van a estar los candidatos para intendente y al lado la junta municipal y los votos preferentes, ¿verdad? Y acá en este lado de la pantalla le va a aparecer la imagen de lo que el miembro de mesa va a ir pasando. Entonces el miembro de mesa va a pasar la boleta por el lector y le va a aparecer acá lo mismo que está impreso. Entonces él puede hacer una lectura a viva voz para que todos los que están ahí, los apoderados y los miembros de mesa, vayan cotejando lo que se está contabilizando. Estamos hablando del módulo de escrutinio. Entonces él va a pasar, le va a aparecer y le va a aparecer también los votos acumulados. Entonces así sucesivamente él va a ir pasando, le va apareciendo y va a ir, y todos los que están ahí a la hora de hacer el cierre de mesa van a poder verificar el escrutinio. Entonces es ahí donde otra bondad de la máquina es que el escrutinio es público y fiscalizado. Entonces con la máquina eso es lo que nos permite. Una pregunta muy recurrente también que varias veces nos hicieron es si este paso, si yo pasé, por ejemplo, esta boleta y después puedo volver a pasar, no se puede porque él ya tiene una verificación por software que una vez nomás te permite contabilizar esta boleta. Bueno, entonces yo creo que ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Voy a dejar esta máquina acá al lado y vamos a pasar a las preguntas. Bueno. Bueno, me pidieron que explique un poco más, o sea, interactuando un poco con ustedes, ¿verdad? El tema del escrutinio. La máquina de votación nos permite hacer el voto y el escrutinio. O sea, esos son los dos procesos fundamentales que vamos a hacer con esta máquina de votación. O sea, máquina de votación, pero también va a servir para el escrutinio, ¿verdad? Entonces, el proceso de escrutinio es el siguiente. Termina la votación, o sea, dependiendo de la época del año. Nosotros tenemos horario de invierno y de verano. En el horario de invierno es de 7 a 4 y el de verano es de 6 a 4 y el otro es de 7 a 5. Bueno, lo que sí que llega a las 5 de la tarde es el mismo procedimiento que siempre y que todas las elecciones. Si hay gente en la fila, los miembros de mesa esperan que voten todos los que están en la fila y después empieza el proceso de escrutinio. O sea, ¿qué es escrutinio? Es el conteo de los votos. O sea, la primera instancia de conteo de los votos, de los resultados, es la mesa. Entonces son los miembros de mesa que juzgan la elección en una primera instancia fundamental
y ellos son los que van a hacer el conteo de los votos, ¿verdad? ¿Qué es lo que, por qué nosotros adoptamos la máquina de votación? Porque el proceso justamente de escrutinio con listas desbloqueadas se complica más con unas listas cerradas y desbloqueadas, ¿verdad? Porque el miembro de mesa tiene que asentar no solamente el voto a la lista, sino también la preferencia. Entonces ahí donde nosotros vamos a necesitar tecnología para aplicar eso. Entonces es fundamental para nosotros que la máquina de votación nos ayude en el escrutinio, ¿verdad? Pero también es fundamental para nosotros que en el escrutinio sea público y fiscalizado, ¿verdad? Porque hay máquinas de votación que uno aprieta un botón y ya te saca el resultado. Eso es muy bueno, ¿verdad? Pero la Constitución y las leyes nos obligan y nos exigen que nosotros hagamos el escrutinio público y fiscalizado, y nosotros eso podemos hacer con esta máquina, ¿verdad? O sea, esta máquina no es que vos apretas un botón y ya te sale el resultado, porque el resultado no está guardado dentro de la máquina, ¿verdad? Los resultados están todos en las boletas. Entonces, supongamos que todas estas boletas son las que están en la urna. O sea, están todas dobladas y están todas en las urnas. Entonces los miembros de mesa sacan las boletas y hacen el mismo procedimiento que se hacía con la votación manual, ¿verdad? Se cuentan la cantidad de boletas que hay en la urna, si hay de más o si hay de menos, hay todo un procedimiento que está por ley y está reglamentado, ¿verdad? Y cuando empieza el escrutinio, los miembros de mesa traen la máquina o se acercan a la máquina con su credencial, pasan su credencial por el lector, cargan una contraseña y eligen el módulo de escrutinio. En el módulo de escrutinio le va a aparecer en la pantalla el lugar donde a la derecha, digamos, de la pantalla le va a aparecer lo que cuando él pasa por el lector está impreso acá, ¿verdad? Vamos a mostrar acá. Entonces yo tengo una boleta con votos impresos y paso por el lector y ahí en ese módulo de escrutinio me va a aparecer en la pantalla lo que está acá. Y al lado me va a aparecer en una grilla, o sea, en una forma ordenada, la cantidad de votos para intendente y para junta, acumulados. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá votos de Apolonia Aquino de la lista 520. La persona que votó para intendente le votó a esa persona. Y eso va a aparecer en la pantalla un voto para Apolonia. Y al lado va a aparecer el voto para la lista 570 y el voto preferente para Cirilo Encina, que es el del orden 11. Entonces le va a aparecer los votos acumulados. Cuando pase la siguiente boleta y lea, y si es el mismo voto, le va a aparecer 2 votos para esa persona. Entonces, digamos que es como que el miembro de mesa va a ir pasando las boletas de TUT y va a ir leyendo y le va a mostrar en la pantalla. Entonces es ahí donde decimos que el escrutinio es público y fiscalizado. Todos los que están ahí alrededor pueden ver cómo se van acumulando los votos para tal o cual candidatura y pueden anotarlo, ¿verdad? Aparte de hacer ese conteo, luego se imprimen los resultados, ¿verdad? Entonces esa impresión, ¿qué es lo que imprime? Imprime el certificado de resultado, el certificado TREP, que es el certificado para la transmisión de resultados preliminares, luego imprime los certificados oficiales y las actas de escrutinio. Entonces son 3 cosas que nosotros normalmente tenemos, o los miembros de mesa tienen que llenar a mano. Los miembros de mesa, ahí tenemos 3 miembros de mesa y cada miembro de mesa, tenemos una imagen de eso, llena esos certificados a mano, ¿verdad? Y ahora, entonces, otra bondad de esta máquina es que esos resultados van a salir impresos. Entonces los miembros de mesa ya van a tener que firmar las actas y entregarlos o colocarlos en los sobres y entregarlos, una copia para el TREP y los otros 2 para los sobres respectivos. ¿Cuál es el formato de impresión de los resultados, ¿verdad? Es el mismo, van a ser es la misma boleta, pero va a tener un diseño diferente. O sea, acá dice capacitación y en realidad va a decir boletín de voto para las hojas que son para votar. Y para las hojas de los resultados va a decir acá, y va a tener otro color, otro diseño,
la hoja para el TREP, la hoja para el certificado de escrutinio y la hoja para las copias de los resultados oficiales, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, cerramos el circuito de lo que es el escrutinio. Me gustaría ahora dar una ronda pues me dicen que hay muchas preguntas, entonces vamos a responder las preguntas que tenemos ahora y vamos a leer. Vamos a ver. Bueno, lo que yo estaba pasando le quería mostrar algo. Esto, antes de pasar a las preguntas, no sé si podemos ver, yo puedo mostrar ahora, bueno, estamos viendo ese gráfico, este gráfico nos muestra qué documentos salen de la mesa, o sea, ahí arriba tenemos a los 3 miembros de mesa y qué documento es lo que ellos llenan, ¿verdad? Ellos llenan los certificados TREP, que es todo un procedimiento, el del TREP, ¿verdad? ¿Qué es el TREP? Es la transmisión de resultados electorales preliminares, y tiene toda una logística aparte para que esa noche ya sepamos los resultados. Entonces, de la mesa salen certificados TREP, salen copias de certificados para los apoderados y los veedores, o sea, de ahí de la misma mesa sale ese documento, y después salen las actas o los resultados oficiales, que se va un acta, llena un miembro de mesa, un acta 2 llena otro miembro de mesa y el acta 3 llena otro miembro de mesa, y eso tienen... van a lugares diferentes. Todos esos documentos van a salir de la máquina de votación ya impresos. Y eso recalco mucho porque es muy importante y le va a dar muchísimo más transparencia al escrutinio oficial que los resultados ya salgan impresos. Porque en anteriores elecciones tuvimos mucho problema en la confección de las actas, que estaban mal sumadas, que la letra no se entendía. Bueno, con esto... con esta máquina de votación no vamos a tener ese problema porque los resultados ya van a salir impresos, ¿no? Bueno, lo que ven ahora en la imagen son, por ejemplo, los trípticos de capacitación que ya se están elaborando, donde la gente puede ver de una manera fácil y sencilla los pasos para la votación. Entonces yo le quería mostrar nomás también un poco cómo estamos elaborando también materiales didácticos, ¿verdad? Comentarles y también mostrarles antes de la rueda de preguntas que vamos a lanzar un simulador que va a ser una herramienta muy importante para divulgar la forma de votar, ¿verdad? Porque si bien tenemos 3.000 máquinas para mostrar, 3.000 máquinas no van a ser suficientes para mostrar el software de votación. Entonces, se diseñó un simulador que ahora mismo ya está disponible. O sea, ahora mismo ustedes en su computadora pueden entrar en su navegador web y pueden cargar simulador en la dirección, pueden cargar simulador.tsje.gov.py y le va a salir lo que están viendo ahora en la pantalla, ¿verdad? Este simulador lo que hace es un software que está en línea ahora mismo, donde la gente ya puede practicar cómo votar, ¿verdad? Entonces, este simulador ahora está en línea, o sea, uno tiene que tener internet para acceder, pero también vamos a colocar este simulador para que se pueda ser bajado en distintos dispositivos. Entonces, uno puede bajar el simulador en su teléfono o en una tablet. Yo puedo mostrar también podemos mostrar eso en el teléfono. Pero lo que ven ahora en la pantalla es, por ejemplo, lo primero que le va a salir en el simulador es eso, presentar tu cédula. Nos muestra cómo colocar el boletín. Siguiente. Y ahí es el mismo software, digamos, o sea, tiene la misma funcionalidad de lo que vimos hace rato, que nos daba la opción de hacer la capacitación para municipios con 24 o 12 o 9 miembros de junta municipal. Entonces vamos a elegir uno cualquiera, el de 24.
Bueno, y ahí nos sale los candidatos a intendente municipal, que es el mismo software o las mismas imágenes que nosotros tenemos en el simulador de la máquina. Entonces yo elijo ahí cualquiera, elijo cualquiera, ¿verdad? Si tengo un dispositivo touch voy a hacer con la mano, o si tengo la computadora puede ser con el mouse, ¿verdad? Ahí elijo el partido o lista de la Junta Municipal, y luego elijo mi candidato preferente al que le voy a dar preferencia, ¿verdad? Y ahí me sale el resumen de la misma forma o el mismo diseño que me va a salir en la máquina de votación. Yo puedo modificar, puedo modificar el candidato a intendente y puedo elegir otro candidato, ¿no? Puedo votar en blanco también, y ahí le doy confirmar e imprimir. Allá, bueno, ahí podemos modificar también en la Junta Municipal. Elijo otra vez y le doy confirmar e imprimir. Bueno, todo eso ustedes pueden probar ahora mismo, todos los que estamos conectados ahora tienen internet, pueden entrar en su navegador y probar este simulador que ya está, digamos, habilitado, ¿verdad? Entonces, otra vez, la última pantalla que me sale es, una vez impreso el boletín, verificar que el registro electrónico de tu voto coincida con la versión impresa, acercando el boletín al lector verificado. Entonces va a ser una herramienta muy importante para nosotros para divulgar la forma de votar, que es este simulador. Entonces, como le dije, más adelante vamos a tener también en los celulares. Bueno, vamos a pasar ya directamente a las preguntas, y yo les voy a leer, ¿no? La pregunta que están haciendo ustedes. Entonces, una de las preguntas dice: la máquina de votación almacena los votos, el lector puede modificar su selección, dice. En el escrutinio, el boletín puede ser contabilizado más de una vez. Bueno, la máquina de votación, la primera pregunta dice: ¿la máquina de votación almacena los votos? Bueno, no, ¿verdad? La máquina de votación no almacena los votos, sino que los votos son guardados o almacenados en los boletines, ¿verdad? O sea, tanto impresos, o sea, los votos están impresos y están guardados en un registro digital que es dentro del chip RFID, ¿verdad? El elector puede modificar su selección, dice. Sí, es justamente lo que recién vimos. O sea, el elector puede modificar su voto antes de confirmar e imprimir. En el escrutinio, ¿el boletín puede ser contabilizado más de una vez? No. O sea, como hace rato explicamos, a la hora de hacer el escrutinio, el proceso, o sea, de escrutinio comienza cuando el miembro de mesa le da el botón de escrutinio. O sea, él pasa su credencial y ahí tiene varias opciones. Una es para hacer el voto y otra para hacer el escrutinio, digamos las dos principales. Cuando le da comenzar el escrutinio, ahí empieza el conteo, ¿verdad? Y ahí, si yo pasé una boleta, ya no voy a poder pasar dos veces. Esa es la pregunta. Si el boletín puede ser pasado más de una vez, no, no puede. Otra pregunta. ¿Cómo se garantiza la inviolabilidad de la máquina? Bueno, yo creo que esta pregunta es muy importante, porque hay que darle la seguridad, y todos tenemos que estar seguros que la tecnología es inviolable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que la máquina es inviolable, ¿verdad? Entonces, la máquina de votación tiene mecanismos de seguridad tanto de hardware como software, ¿verdad? Entre lo que podemos citar así a grandes rasgos, tiene firmas digitales, tiene un tema de hash, que es un término informático para corroborar que el origen del software es el mismo que se está utilizando en la máquina, ¿verdad? No posee otro mecanismo de seguridad, que no posee ningún dispositivo de comunicación inalámbrico. O sea, no hay ningún dispositivo que se pueda conectar a otro dispositivo que está fuera del equipo, ¿verdad? Posee mecanismos que eviten que se lea de forma remota lo que está, por ejemplo, en el chip, ¿verdad? Porque hay muchas personas que preguntan con respecto al chip, ¿verdad? El chip tiene varios dispositivos de seguridad, o sea, la boleta en sí. El chip, una vez que está grabada la información dentro del chip, ya no se le puede agregar más otra información. O sea, eso ya es imposible, ¿verdad?
Además de eso, para que no se lea lo que está dentro del chip, dentro de la boleta hay como una chapita hacia este lado. Entonces cuando yo doblo la boleta, tapa la parte donde está el chip que puede ser leído. Entonces el chip no puede, o sea, la información que está dentro del chip, esto evita que pueda ser leído por aproximación. Además que las boletas están todas en una bolsa y están custodiadas por los miembros de mesa. Entonces eso evita que sea leído lo que está dentro del chip a una distancia lejana, ¿verdad? La máquina tiene también varios dispositivos. Nosotros le sometimos a muchas pruebas cuando se hizo el proceso licitatorio a la máquina de votación, tanto en su hardware como en su software. Y ahí ahondamos mucho en la seguridad. A la hora de, por ejemplo, nos mostraron, abrimos toda la máquina y se veía, nos mostraron ellos que evolucionaron mucho con respecto a las primeras máquinas, con respecto a la antena RFID. Tiene ahora ellos le llaman una trampa de Faraday, dos chapas que recubren donde está el lector y el grabador dentro de la máquina. Entonces eso hace que una señal de afuera no tenga que estar a menos de 1 centímetro para poder interferir cuando está grabando la información en el chip, ¿verdad? Y además de eso tiene un dispositivo electrónico que se llama jammer, que está dentro de la máquina, que hace como que emite un ruido, ¿verdad? Para que no entre una onda y cambie lo que está adentro, lo que está grabando en el chip, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nosotros vamos a hacer para dar garantía al proceso? Nosotros queremos inmiscuirle en procesos de auditoría a lo que es la academia y a las universidades. Entonces vamos a hablar con las universidades y mostrarles el código y que ellos hagan todas las auditorías que ellos puedan hacer para darle garantía al proceso y claro, fundamental a los apoderados de los partidos políticos que van a participar en las elecciones. Entonces a ellos les vamos a mostrar y ellos pueden ver todo el código fuente, pueden hacer pruebas de laboratorio, pruebas de caja negra, pruebas de estrés, bueno. Y se tienen prevista esa auditoría, eso se está reglamentando ahora mismo o sea, se quedó en stand-by, digamos, los procesos de auditoría, cómo van a ser. Se tiene previsto el proceso de auditoría antes, durante y después del proceso electoral. Bueno. Otra pregunta, vamos a ver. ¿Qué garantiza la discreción del voto, ya que hablamos de un dispositivo electrónico? Bueno, la discreción del voto quiere decir que se pueda saber por quién voté, ¿verdad? La máquina de votación es dentro de la máquina. Entonces, dentro de la máquina no almacena los votos. Entonces, tampoco no posee el padrón de los electores. O sea, nosotros el padrón de los electores tenemos como la forma tradicional de siempre en un padrón impreso con la foto de la persona. Y el padrón es algo que administra la mesa. Entonces, la mesa es la que le habilita a la persona a votar, a pasar a votar a la máquina de votación, pero la máquina de votación no tiene ningún registro de las personas dentro de la máquina. Entonces no puede haber una discreción en el voto. Voy a leer otra pregunta. Dice, ¿qué garantiza la discreción del voto ya que hablamos de un dispositivo electrónico? Otra cosa que garantiza es que lo que está dentro del chip está en forma encriptada. O sea, si alguien podría leer, o sea, se puede leer, por ejemplo, lo que está dentro del chip, no va a poder leerlo porque está encriptado. O sea, tiene que tener un software especial para leer lo que está adentro. Y eso se hace solamente con el software que está dentro de la máquina. Otra pregunta. En el caso de los adultos mayores que no manejan la tecnología y de las personas con discapacidad, sobre todo visual, ¿cómo votarían? Bueno, listo. Yo creo que vamos a separar. En el caso de los adultos mayores, las personas pueden ser acompañadas, pero eso está todo en el código electoral. O sea, eso no cambia porque no cambia en el manejo de siempre que nosotros tenemos. Ahora sí, lo podría facilitar, porque mucha gente dice que los adultos mayores le va a costar más. Ya la gente está acostumbrada y es presionar, uno tiene visualmente dónde está su candidato. Lo que sí se tiene que hacer es un tema de capacitación, o sea, es fundamental la capacitación
Y para esa capacitación, dentro del local también se va a tener una máquina de capacitación con este mismo software para que las personas, o por ejemplo los adultos mayores, puedan practicar antes de pasar a votar. Entonces eso es fundamental. O sea, fundamental es la capacitación para ayudarle a los adultos mayores a la hora de ir a votar. Otra pregunta. En las elecciones, si supera la cantidad de electores a la máquina, ¿cómo harán? Bueno, digamos que ese manejo, si supera la cantidad de electores a la máquina, ¿cómo harán? Dice. Bueno, también el Código Electoral contempla todo eso, ¿verdad? Si es que hay más boletines de más, se elimina antes de contar. Bueno, es lo mismo que en el manejo de la elección tradicional. ¿Qué pasa con los votantes que no saben manipular la máquina? ¿Podrá alguien de su confianza acompañarle? Es lo mismo que ya respondimos, ¿verdad? O sea, va a haber una máquina de capacitación dentro del local donde todas las personas pueden practicar antes de ir a votar con el software de capacitación, ¿verdad? Y también pueden tener a lo mejor los simuladores ahí, ¿verdad? Con la utilización de las máquinas de votación, ¿cómo funcionaría el sistema TREP? Bueno, no sé si explicamos ya el funcionamiento del TREP, pero vamos a explicar de vuelta, ¿verdad? La justicia electoral viene implementando desde el año 2001 el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, que las siglas son TREP, ¿verdad? ¿Qué es el TREP? El TREP, bueno, me disculpan los que ya conocen, porque hay mucha gente que ya conoce lo que es el TREP, pero para los que no conocen, el TREP es toda una logística para que se conozcan los resultados esa misma noche. Entonces el TREP se posiciona entre el juzgamiento de la mesa y el juzgamiento oficial que se da después en los tribunales. Entonces, en una mesa, los miembros de mesa cuentan los votos, pero después se tiene que sumar de todas las mesas. Entonces ahí es donde entra el TREP para poder darle a conocer a la ciudadanía esa misma noche los resultados. ¿Y cómo evolucionó el TREP acá en Paraguay? A partir del 2001, nosotros hacíamos, tecnológicamente hablando, ¿verdad? Hacíamos una transmisión de resultados preliminares que era esas actas que salían de la mesa se transmitía en forma, por vía voz, o sea, se transcribía, telefónicamente se llamaba a un lugar y se transcribía, o se traía en propias manos hasta un centro de procesamiento, y eso fue evolucionando con el tiempo hasta llegar a una transmisión digital, que como dijo el doctor Mauro, ya dijo que es muy exitoso para nosotros el TREP, porque ya teníamos los resultados esa misma noche. Entonces nosotros queremos mantener el TREP, o sea, el TREP va a tener la misma logística y el mismo funcionamiento que las elecciones anteriores. O sea, va a haber un certificado TREP que va a salir de la mesa. Ese certificado TREP va a ir se le va a dar a un acopiador. El acopiador va a llegar a un centro de transmisión que está en el local y ahí va a haber una persona que va a escanear ese resultado. Y ahí mismo se va a publicar esa hoja escaneada con la firma de los miembros de mesa y se va a transmitir los resultados ya digitalizados, ¿verdad? O sea, de la mesa ya va a salir los resultados, digamos, en un formato impreso. O sea, vamos a tener una hoja como esta, pero con los resultados, y dentro de esa hoja se va a tener un código QR y también se va a tener el chip. Entonces, para el TREP, nosotros vamos a tener tres formas como van a venir los resultados. Va a venir escaneado, o sea, va a venir escaneado para que tengan los firmas los miembros de mesa, y la información va a venir también en un código QR, o sea, lo que está dentro del código QR se va a transmitir y también lo que está en el chip se podría transmitir. Entonces tenemos tres formas de validar la información que va a venir a través del TREP. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con respecto al TREP que siempre tuvimos? En que ya no va a haber un procesamiento de estos resultados, porque en el TREP anterior, de las últimas elecciones, nosotros los escaneados teníamos que digitalizar, o sea, digitar para poder sumar los resultados. En cambio ahora ya van a venir los resultados de la máquina, entonces eso va a hacer que sea más ágil también nuestro TREP, manteniendo todas las distancias, claro, de seguridad, de que esas hojas vinieron de la mesa. ¿Hay más preguntas? Vamos a ver.
En el caso de que un votante se equivoque al seleccionar su candidato, existe la posibilidad de corregir dicha situación, dice. Sí, claro, al introducir, ya como vimos, al introducir el boletín en la máquina de votación, el elector emite su voto, o sea, hace su selección y puede después modificar su selección tantas veces como desee hasta que le da a confirmar. Una vez que le da a confirmar, ya no. Hay otra pregunta, vamos a ver. Dice, ¿qué pasa con la memoria de la máquina si termina la electricidad? Bueno, la máquina, como no guarda nada, ni los votos, nada, entonces si se acaba la electricidad, ya dijimos también que tiene autonomía suficiente para que funcione durante todos los comicios, ¿verdad? Entonces, si es que se va la electricidad, va a funcionar de una manera autónoma con su batería interna. Entonces, la máquina tiene suficiente batería interna para funcionar durante todos los comicios. ¿Qué pasa otra vez si se acaba la batería? Se puede reemplazar nomás la máquina. O sea, va a haber máquinas de contingencia en el local. Entonces, si la máquina no hay electricidad en el local y otra vez no hay suficiente batería, se puede traer otra máquina y reemplazar. ¿Otra pregunta? ¿Es posible que la lectura del chip al realizarse varias veces aumente así la cantidad de votos? No. O sea, yo creo que esa pregunta es más para el escrutinio. O sea, en realidad hay dos instancias donde la máquina lee lo que está en el chip de la boleta. Una es a la hora de cuando el elector verifica su voto, entonces ahí el elector sí puede pasar todas las veces que quiera por el lector de la máquina para ver qué es lo que está impreso, está contenido en el chip, ¿verdad? Pero a la hora de, yo creo que esta pregunta se refiere más a la hora del escrutinio, ¿verdad? Porque dice, no puedo pasar otra vez esa pregunta. Dice, ¿es posible que la lectura del chip al realizarse varias veces aumente así la cantidad de votos? No, ¿verdad? O sea, con respecto al escrutinio, porque en el escrutinio el software hace que solamente una vez se pase cuando se pasó el chip para leer. Entonces, una vez yo paso el chip, ya leyó ese voto, esos votos que están en esta boleta, y cuando paso, si quiero pasar de vuelta esa boleta, no me va a permitir, o sea, el software no me va a permitir. Otra pregunta. Vamos a ver, dice, con la implementación de las máquinas de votación en las municipales, ¿se utilizarán dos boletines, uno para intendente y otro para la Junta Municipal, o será un boletín único? Muy buena pregunta. El tipo de tecnología que nosotros elegimos es BUE, o sea, es boleta única electrónica, ¿verdad? Nosotros le cambiamos el nombre y le decimos máquina de votación, ¿verdad? Pero la esencia o la naturaleza de esta tecnología es que todas las candidaturas están contenidas en una boleta. O sea, en una boleta están todos los votos de una persona. Entonces, una persona va a pasar con una boleta, ¿verdad? ¿En qué elecciones ya se utilizaron? Dice, las máquinas argentinas. Sí, estas mismas máquinas que vamos a utilizar nosotros ya se utilizaron en elecciones en Argentina, ¿verdad? En Salta, en Resistencia, creo que en Córdoba, se utilizó en Buenos Aires, en una PASO, y se utilizó en Ecuador, en la provincia de Azuay. En esos lugares, yo sé, tengo entendido, en esos lugares se utilizaron estas máquinas de votación. Bueno, terminamos acá la pregunta. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado y el haber podido transmitir lo que es el voto electrónico y qué máquina vamos a utilizar en las próximas elecciones. Y estamos abiertos, o sea, la justicia electoral está abierta a cualquier pregunta que ustedes tengan a través del departamento de capacitación, a través de informática. Ustedes nos pueden llamar, nos pueden enviar un mail. Tenemos todas las redes sociales. Vamos a canalizar todas las preguntas y espero que haya sido muy útil toda la información que dimos, ¿verdad? Y deseándoles un éxito en el resto de jornada. Muchas gracias.